Este fanfic no me pertenece, le pertenece a Levi Ackerman. Su página de fanficción estará en la descripción, si es que desean visitarlo. Capítulo 11. La revelación. Levi nunca había disfrutado del todo una relación típica con sus padres. Su padre había sido un notorio líder de pandillas, un don en el mundo subterráneo que existía debajo de la capital, un mundo lleno de ladrones, asesinos y traficantes, un infierno de pobreza y miseria. Durante los primeros 9 años de su vida, Levi se había mantenido completamente protegido de este mundo paralelo por su madre. Incluso le hizo adoptar su apellido de soltera como apellido, para evitar que fuera reconocido por los enemigos potenciales de su padre, un hecho que Levi supo mucho más tarde. Durante los primeros 9 años de su vida, Levi apenas recordaba haber conocido a su padre. Ni siquiera sabía el nombre completo del hombre. Bajo la tierra pasó por un alias, uno del cual Levi también se enteró mucho más tarde. El padre de Levi siempre estaría bajo tierra, atrapado en cualquier asunto con el que estuviera tratando. Rara vez frecuentaba su hogar, y cuando lo hacía, estaba borracho, apestando a licor y perfume. A veces compraba a otra mujer en casa con él, mujeres exóticas con la piel más oscura que Levi había visto alguna vez, o mujeres de piel clara con el pelo largo y sedoso del color del carbón vegetal. Levi nunca entendió por qué su padre compró estas mujeres al azar hasta que fue mayor. Acaba de escuchar los extraños golpes y ruidos que vienen de la habitación de su padre. Cuando le preguntó a su madre al respecto, ella estalló en lágrimas y él nunca volvió a tocar el tema. Su madre nunca protestó ni lo compró con su padre. De hecho, Levi ni siquiera recordaba haber visto hablar a sus padres. Sin embargo, de vez en cuando, la mañana después de que su padre se fuera para desaparecer en su hoyo subterráneo durante días, Levi vería a su madre llorando y frotándose furiosamente en toda la casa, hasta que desapareciera el último olor a perfume y alcohol, y todo el lugar olía a desinfectante. Más tarde, se dio cuenta de que ella estaba tratando de deshacerse del olor de las frecuentes fornicaciones de sus padres. Como niño, sin embargo, no tenía idea de la razón. Pero a él también le molestaba el olor, y se dio cuenta de que, de alguna manera, el proceso de limpieza era catártico para su madre, por lo que finalmente se unió a ella. Una vez, después de que su padre se había ido, Levi había limpiado toda la habitación antes de que su madre se hubiera despertado. Ella le había sonreído esa mañana, y era la primera vez que la veía sonreír por un tiempo. Muy pronto, Levi también tomó el hábito de la limpieza obsesiva. Durante 9 años, Levi llevó una vida relativamente normal, hasta que su padre decidió interesarse en él por primera vez. A pesar de las súplicas y súplicas de su madre, Levi fue llevado al mundo subterráneo como una especie de aprendiz. Estuvo expuesto a la red de libertinaje y crimen que su padre realizaba diariamente. El tráfico de drogas, el contrabando y la trata de personas eran 3 de sus oficios particularmente bien establecidos. Levi estaba absolutamente horrorizado, y al principio se había negado francamente a participar en las actividades. Pero su padre había sido convincente, asquerosamente. Utilizó la vida de la madre de Levi para persuadirlo, amenazando con hacerle daño si Levi no cooperaba. Durante 4 años, Levi ayudó a su padre en su trabajo sucio, despreciándose internamente y tratando de convencerse de que el sufrimiento de los extraños valía la vida de su madre. Eventualmente, se separó del trabajo, haciendo lo que se le ordenó. No experimentó ninguna alegría sádica por dañar a otros, pero cumplió las órdenes bárbaras de su padre. Dada su posición como hijo de un don, Levi tenía una opción en cuanto al tipo de trabajo en el que participaría directamente. Eligió los trabajos relacionados con el contrabando y las drogas, manteniendo tanta distancia como pudo del retorcido mundo de la trata de personas. Ninguno de sus trabajos involucró el asesinato directo o el secuestro, pero, sin embargo, era un supervisor y un dispensador de órdenes que daría lugar a más de unas pocas vidas perdidas. A Levi se le permitía visitar a su madre 2 veces al año, aunque su padre siempre lo acompañaba, y las visitas serían breves, concisas y llenas de tensión. La última visita tuvo lugar en su 13º cumpleaños, un día en el que su padre había consumido más de su dosis diaria habitual de alcohol además de drogas excesivas. En un ataque borracho y delirante, el hombre había procedido a apuñalar y luego violar a la madre de Levi, justo delante de sus ojos. Un Levi horrorizado no pudo soportar presenciar el lugar, o escuchar los gritos de dolor de su madre, y agarró el objeto más cercano, un gran perchero de madera, y golpeó la cabeza de su padre varias veces. Él llevó a su madre al hospital, pero ella sucumbió a sus heridas y falleció antes de que pudieran llegar allí.
La constatación de que había perdido a sus dos padres en una noche, uno de ellos por su propia mano, enloqueció a Levi. Deambuló por las calles como un erizo durante unas semanas, sin importarle si vivía o moría. Finalmente, dos de los miembros de la pandilla de su padre lo encontraron y lo llevaron de nuevo a la clandestinidad. Corrían rumores de que había matado a su padre, pero por alguna razón, esto parecía ser de su nombre, uno que generaba temor y respeto entre los delincuentes. Fue nombrado la nueva sobrecarga, el nuevo don del inframundo. Durante más de 3 años, Levi continuó con el negocio de su padre, posiblemente incluso más distante de lo que había estado antes. Estaba más involucrado con los grupos que robaban y saqueaban a los nobles. El grupo perezoso pero afortunado que era preferido por el rey y que había acumulado demasiado lujo. El tráfico de personas también continuó, pero Levi dejó la mayor parte de ese trabajo a sus subordinados, dando órdenes descuidadas basadas en la información que se le presentó. A la edad de 14 años, incluso comenzó a hacer maleza y otras drogas, principalmente como un escape, a pesar del hecho de que no podía tolerar el olor. Las cosas cambiaron cuando él tenía 15 años. Uno de los carros que sus hombres habían secuestrado contenía suministros para la policía militar, incluido un montón de brillantes engranajes de maniobra 3D de última generación. A Levi le habían intrigado los artilugios, e inmediatamente comenzó a usarlos. Se aclimató a su uso bastante rápido. Eventualmente, comenzó a usar el 3DMG donde quiera que iba, para maniobrar a lo largo de los estrechos túneles y pasajes subterráneos, a través del laberinto de tuberías y edificios de mala calidad. La habilidad era algo natural para él, y le daba una sensación de volar, una sensación de libertad, a pesar del hecho de que estaba encerrado bajo tierra. Los suministros de combustible eran escasos en ese momento, por lo que cuando no podía contrabandear o robar combustible, Levi comenzó a usar el 3DMG sin él, confiando solo en su propia fuerza física para crear el impulso para los columpios, y con poderosos lanzamientos para sujetar sus ganchos a las superficies. Lo hizo mucho menos eficiente que cuando estaba usando gas, ya que no podía alcanzar tanta velocidad, altura o distancia, pero Levi pudo finalmente dominar el arte de usar el 3DMG al máximo sin ningún gas. El primer y único humano en lograr tal hazaña. Lo hizo mucho más mortal cuando tenía la movilidad adicional de gas que lo impulsaba. 3DMG le dijo que las drogas no podían y a los 16 Levi había descartado su uso de drogas. Eventualmente, también abandonó la red de tráfico de personas, y optó por centrarse en el contrabando de suministros y alimentos para mejorar la calidad de su estilo de vida y los que están cerca de él. De todos sus cómplices y conocidos, se acercó a solo 2. Isabel, una joven que había rescatado de los bandidos, una niña enérgica, alegre pero bastante impulsiva que lo veneraba y lo consideraba un hermano mayor, y Farlan, un joven tranquilo pero calculador, el único hombre clandestino cuya lealtad a Levi surgió del verdadero respeto en lugar del miedo. Levi también entrenó a Isabel y Farlan en el uso de 3DMG. Tenía casi 18 años cuando conoció a Erwin, un capitán de la Legión Scouting en ese momento, cuya misión inicial había sido capturar a Levi y su banda de matones. Sin embargo, impresionado por la aptitud de Levi con el 3DMG, Erwin reconoció el potencial de Levi, y el hecho de que el joven grosero podría convertirse en un salvador de la humanidad si sus habilidades fueran aprovechadas para luchar contra los titanes en lugar de la policía militar y las pandillas enemigas. Obligó a Levi y sus amigos a unirse a la Legión de Scouting, algo que Levi aceptó de mala gana. Al unirse a la Legión, el objetivo inicial de Levi era matar a Erwin por obligarlo a estar al servicio del rey. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que el verdadero propósito de la Legión Scouting era defender a la humanidad. Dentro de los muros, había oído hablar de los titanes, pero había estado tan involucrado en el círculo humano de destrucción que no se había molestado con ellos, descartándolos como una amenaza fuera de los muros que no representaba ningún riesgo real. Sin embargo, después de verlos cara a cara, los reconoció como la verdadera fuente de sufrimiento de la humanidad, la razón por la cual la humanidad había sido empujada detrás de los muros en primer lugar, y la razón de toda la pobreza y el crimen que había germinado en el inframundo y las actividades nefastas asociadas con él. Aunque Levi retuvo su odio y cinismo hacia el sistema político, cambió su ira hacia los titans. La segunda misión de Levi fuera de los muros fue donde la tragedia golpeó una vez más, ya que fue la misión que costó la vida de Isabel y Farlan. La noche de su muerte, impulsada por el dolor, Levi intentó matar al hombre que había sido el comandante a cargo de su escuadrón durante esa misión, Erwin Smith.
En primer lugar, culpó a Erwin por reclutarlos y acosarlos en todo el lío, y por no proteger a sus subordinados. Lucharon, cuchilla a cuchilla, y ambos sufrieron heridas. Pero antes de que la pelea pudiera terminar de cualquier manera, otros soldados, atraídos por el ruido, aparecieron en la escena e impidieron que Levi atacara a un oficial superior. El acto de insubordinación de Levi fue uno de los que podría haberle costado la vida, pero Erwin le había pedido que lo perdonaran. Visitó a Levi en la habitación del hospital un par de días después y le explicó todo: su vida pasada, sus objetivos, sus sacrificios, sus arrepentimientos. Levi vio en Erwin una parte de sí mismo, e hizo las paces con el hombre, perdonándolo incluso por Isabel y Farlan, ya que estaba claro que la culpa de Erwin por su muerte era algo que ni él sería capaz de entender, hasta años más tarde, cuando el propio preciado equipo de subordinados de Levi fue eliminado por completo en una misión fatídica bajo su mando. A partir de entonces, Levi y Erwin se convirtieron en compañeros de confianza, y Levi se elevó en las filas de la Legión Scouting. Eventualmente se hizo amigo de Aji también, aunque su relación era tempestuosa, cargada de disputas. Aún así, Erwin y Aji fueron las primeras dos personas que Levi dejó en su vida después de Isabel y Farlan. No fue por otros 5 años que conoció a Petra por primera vez, pero esa fue otra historia que terminó en tragedia, una tragedia que afectó a Levi más que a cualquier otra. Levi se deleitaba en matar a los titanes. Le dio una satisfacción que su vida como matón nunca tuvo. Consideraba que era una especie de redención por sus pecados pasados, aunque le gustaba pensar que la cantidad de personas que salvó con su asesinato en Titán superaba en número a la cantidad de personas que sus delitos anteriores habían dañado. Después de la muerte de Petra, él prometió no dejarse cuidar por nadie tan profundamente, no desarrollar apegos a ninguna persona nueva que haya entrado en su vida. Mikasa Ackerman, sin embargo, lo obligó a romper esta promesa. Desde el momento en que la vio, Levi siempre se había sentido atraída por la chica, viendo en ella un reflejo de sí mismo. Él no lo entendió, pero algo en ella lo intrigó desde el momento en que se dio cuenta de que lo estaba mirando a través de la sala mientras golpeaba a Eren. A partir de entonces, en su primera misión conjunta para rescatar a Eren del titán femenino, Levi se encontró extrañamente preocupado por su seguridad. A pesar del hecho de que apenas la conocía, fue superado por un instinto protector que no había sentido desde que Isabel o la recién fallecida Petra en ese momento, un impulso mayor que su deseo habitual de proteger a sus compañeros y subordinados. Durante la misión a Shiganshina con Eren, Levi se encontró preocupado por su bienestar emocional, algo que también lo sorprendió. La frialdad de Mikasa hacia él comenzó a descongelarse gradualmente, y Levi pronto reconoció que la cara de odio que ella le mostraba era más un espectáculo que una indicación de odio genuino. Cuando ella perdió su mano, él se sorprendió de lo mucho que lo afectó. Sin embargo, se colocó en su lugar durante el tiempo en que él y Mikasa estuvieron en cama después de la misión de Shiganshina y el ataque fatal a Walrose que la siguió. Frustrado por estar acostado en la cama, sin poder hacer nada durante todo el día, Levi, en un ejercicio para hacer algún tipo de trabajo, había decidido clasificar los viejos registros de la Legión de Exploración que habían sido enviados por la policía militar, un trabajo que él y Erwin habían descuidado. Años simplemente porque, bueno, entre las estrategias de reconocimiento de supervivencia, vigilando a la policía militar y luchando contra los titans, tenían mejores cosas que hacer con su tiempo que mirar fotografías antiguas y certificados de nacimiento. Había encontrado su propio récord entonces, y recibió la sorpresa de su vida. Levi Ackerman. Los ojos del cabo se abrieron, incapaces de procesar las palabras que estaba viendo. Levi Ackerman. La foto adjunta junto con el certificado de nacimiento era inconfundible, su propio rostro aburrido, aunque mucho más joven, le devolvía la mirada con una mirada despectiva. La fecha de nacimiento también fue la misma, 25 de diciembre. A menos que tuviera un doppelganger con el mismo nombre y cumpleaños que él en la Legión de Scouting, ese pedazo de papel se refería sin duda a él. Levi nunca había visto su propio certificado de nacimiento, ni siquiera molestado en que existiera tal documento, hasta ese momento. Pero el nombre en el certificado, etiquetándolo como su nombre, su identidad, hizo que el trozo de papel descolorido y hecho jirones fuera de suma importancia. Levi nunca había conocido el apellido de su padre, y siempre había usado el apellido de soltera de su madre, descartándolo una vez que comenzó su vida bajo tierra. Era conocido en todas partes como simplemente Levi y nunca se molestó realmente por su verdadero apellido desconocido. Incluso si se hubiera molestado, nunca hubiera imaginado que fuera Ackerman de todas las cosas posibles.
Solo conocía a otro Ackerman, ya que estaba más que seguro de que ambos padres estaban muertos, cortesía de él. Un par de ojos oscuros, una boca curvada hacia abajo con desdén, cabellos como mechones de medianoche. No puede ser. Levi hizo que Erwin desenterrara algunos de los registros de la policía militar cuando visitó la capital, y lo que Erwin encontró lo sorprendió aún más. El nombre completo del padre de Levi era Lucas Ackerman. Lucas Ackerman tenía un hermano menor llamado Eric Ackerman. Y una delgada línea conecta el nombre de Eric Ackerman con el de su propia hija, Mikasa Ackerman. Incluso entonces, Levi se había negado a creerlo, más horrorizado por la revelación de que prácticamente había emitido la orden que llevó a la muerte de su propia tía y tío. Le había pedido a Angie que revisara las muestras de sangre, en busca de pruebas irrefutables. Buenas noticias. Chirrió Angie, saltando a la habitación de Levi una noche. Oh, bien, también estás aquí para celebrar, Erwin. Los resultados de los análisis de sangre están de vuelta, supongo. Erwin lo miró divertido. ¿Cuál es el veredicto? Felicitaciones, Levi. Angie sonrió ampliamente. Tienes una hermana pequeña. Bueno, la hermana de la prima debe estar en lo cierto, pero es lo mismo. Levi se quedó en silencio, tratando de llegar a un acuerdo con el hecho. Mikasa. Mikasa es mi hermana menor. Ella es mi familia, tengo familia y, es ella. Sin comentarios. Erwin levantó una ceja. ¿No siempre quisiste una hermana menor? Parecías bastante apegada a Isabel, en algún momento en el tiempo. Esto es diferente. Mikasa no es como Isabel, ella es diferente. Ella está. Imagina la mirada en la cara de Eren. Angie chilló. Oh, no puedo esperar para decirle. No, dijo Levi bruscamente, mirando a Angie. La miró y luego a Erwin, su voz sería. No quiero que ninguno de ellos sepa. No quiero que nadie sepa. Pero Levi. Angie parecía decepcionado. ¿No crees que ellos querrían saber? Estoy seguro de que Eren estaría eufórico, eventualmente. Y Mikasa, sería bueno para ella tener una verdadera familia, una familia de sangre. Le diré a ella cuando esté lista para, está bien, murmuró Levi. No quiero que te estorbes. Oh, mira eso. Angie sonaba absolutamente alegre. Alguien se está poniendo sensible. Qué adorable. Cállate, cuatro ojos. Yo maté a mi padre. No pude salvar a mi madre. Maté a mi tía y tío. Maté a mi familia. Y Mikasa es mi hermana menor, y ella es todo lo que me queda. Levi no durmió nada esa noche. Levi se apoyó en sus muletas, vacilando. Estaba fuera de la habitación de Mikasa y era casi medianoche. Debería estar dormida, razonó él, pero ese era su punto de visita tan tarde. Quería verla, pero tampoco estaba listo para enfrentarla. Recordó su misión en Shiganshina. Probablemente ese fue el momento en que ella comenzó a abrirse a él, cuando comenzó a tener la sensación de que ella realmente confiaba en ella. Durante las semanas que pasó entrenándola personalmente, no había tenido esa impresión, pero durante esa misión, algo había cambiado entre ellos. Mierda. Creo que pude haberla golpeado unas cuantas veces, como una broma, se dio cuenta Levi con horror, antes de descartarla. A Mikasa no le importaría, era más probable que ella se burlara de su cara. Aunque su reacción está destinada a ser encantadora. Lo había pensado durante unos días y había decidido que no le importaba en absoluto estar relacionado con la sangre de Mikasa. Más bien, ella era la única persona en el mundo con la que no consideraba una desgracia compartir sangre. Imagínate si hubiera sido ese mocoso Jaeger. Eso hubiera sido una pesadilla. O peor, un monstruo como Angie. Levi se estremeció ante el pensamiento, finalmente resolviéndose y girando el pomo de la puerta de Mikasa. Estaba dormida como él había esperado, pero no sola. Levi y Chou. Jin parecía algo avergonzado cuando saltó de su silla en la esquina de la habitación donde estaba sentado. ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Solo 5 minutos más o menos, mintió Jin. Ella se quedó dormida. Estaba a punto de irme. Ya pasó la hora de tu cama, le dijo Levi, dirigiéndose hacia la silla. Si te encuentro relajándote en el entrenamiento mañana, será una semana de lavar los baños para ti. Gruñendo, Jin descontento se marchó, dejando a Levi solo con su hermana menor. Se sentó allí, durante unos minutos, simplemente observándola dormir. Nada en su rostro se parecía a él. Quizás la única similitud era su pelo negro azabache. Claramente se había ido con su madre, aunque él sabía que desde el día en que vio el tatuaje del ave que había sido grabado en su muñeca.
Él había jurado protegerla entonces, como una absolución de sus pecados pasados que la había dejado sola en el mundo, sin una familia. Levi sintió una fuerte sensación de protección en él una vez más. Aunque no estás solo, Mikasa. Me tienes. Le había fallado una vez más, se dio cuenta con tristeza, sus ojos se demoraron en las envolturas que cubrían el muñón donde debería haber estado su mano. Estoy tan arrastrada como Jin, sentada aquí así y mirándola. De repente, Levi no pudo soportarlo más y se fue. Volvió a visitar su habitación, unas noches después, cuando no había nadie cerca. Esta vez, acercó su silla a su cama, todavía sin atreverse a despertarla. Él no estaba listo para decirle, y ni siquiera estaba seguro de cómo reaccionaría ella. Después de unos momentos, Levi se adelantó, sus dedos rozaron los flequillos de sus ojos, trazando la cicatriz a lo largo de su mejilla. Nunca más, se juró a sí mismo. Mientras esté vivo, no te dejaré sufrir una sola lesión, nunca más. No tú. Se dio cuenta, con un nudo que crecía en su garganta, que con el tiempo, incluso contra su voluntad, Mikasa de alguna manera se había vuelto preciosa para él. Y ya había perdido demasiadas personas preciosas. ¿Eren ha desaparecido? Levi salió disparado de su cama tan rápido como pudo por un hombre con una pierna rota, subiéndose a sus muletas. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar?, preguntó Erwin, con aspecto angustiado mientras se abrían paso por el pasillo. ¿Has revisado la habitación de Mikasa? No, pero... Erwin Danchou. Levi y Chou. Connie Springer corrió hacia ellos, sin aliento. ¿Has visto a Eren?, preguntó Erwin. No tengo, señor. Connie lloró. ¿También falta él? A las palabras de Connie, el corazón de Levi se desplomó. Si faltaba otra persona junto con Eren, apostaría todo su dinero a quién era esa persona. No me digas, Mikasa, tú. Las siguientes palabras de Connie confirmaron los temores de Levi. Joder, juró Levi, volviéndose hacia Erwin. ¿Qué te dije? Iré a buscarlos de una vez, dijo Erwin, con expresión seria. Voy contigo, dijo Levi de inmediato, instintivamente. Idiota. Estás herido. ¿Cómo te atreves a dejar esa cama? Sin embargo, Erwin bajó el pie, a pesar de las protestas de Levi. A Levi no le importaba en ese momento el estado de su maldita pierna, y no le importaba si exacerbaba su lesión. Mikasa había desaparecido, y ella estaba herida. A pesar de que ella probablemente estaba con Eren, Levi no confiaba en la mocosa con ella, todavía no. Y Eren también era otra preocupación de él. Entre los dos, se preguntó cómo logró mantenerse sano. Levi pasó más de 24 horas agonizantes sin dormir, paseando de un lado a otro en su habitación, esperando noticias sobre Mikasa y Eren. Esos idiotas. Mejor que no estén muertos. Los mataré si lo son. Eren, será mejor que la cuides esta vez, o la paliza que recibiste la última vez parecerá una broma. Mikasa. Él acababa de encontrar a su familia, e incluso si ella no lo sabía todavía, no podía soportar la posibilidad de perderla. Estamos de vuelta, anunció Erwin, entrando en la habitación de Levi después de lo que pareció una eternidad. Buenas noticias. Eren y Mikasa están ilesos, y de vuelta en la sede. Levi se sentó en su cama, incapaz de ocultar el alivio en su rostro, algo en lo que Angie se cubrió de inmediato. Parece que el hermano mayor ha estado preocupado, bromeó. No te preocupes. El pequeño Eren la cuidó bien esta vez. Ten cuidado, o podría tomar tu lugar como su protector. Cállate, bruja, Levi le dijo bruscamente, girándose hacia Erwin. ¿Dónde están ahora? La unidad médica que asumiría, dijo Erwin. Si no está allí, tal vez el comedor, conseguir comida. Levi encontró a Mikasa y Eren en el comedor. El mocoso alimentaba a Mikasa, se veía mucho mejor y menos idiota de lo que solía hacer. La expresión de Mikasa y el sonrojo fueron muy obvios. Son tan adorables que es repugnante. Levi sintió un poco de celos, aunque nunca lo admitiría. Hubo un tiempo, aún dolorosamente fresco en su memoria, cuando se permitió abrirse como Eren, aunque solo en privado, lejos de los ojos del resto de sus subordinados y colegas. Esa chica se había ido para siempre, muerta bajo su reloj, solo le quedaba el recuerdo de sus brillantes ojos ámbar y su cálida sonrisa. Levi esperaba que Mikasa pudiera experimentar la felicidad que le fue negada, que le fue arrebatada casi inmediatamente después de que comenzó. No quería interrumpirlos, pero pensó que cuando Eren estaba cerca era probablemente el mejor momento para hablar con Mikasa. Él no la había visto consciente y despierta después de la revelación de que ella era su hermana menor, de hecho, no le había hablado desde que le habían mordido la mano. Perdón por interrumpir tu cita, dijo para anunciar su entrada cuando entró en la habitación y se sentó junto a Eren. ¿Adivina qué, cagadas?
Soy el hermano mayor de mi casa. Supongamos que eso me hace más familiar para ella que tú, Eren. Una parte de Levi quería decirlo. Las expresiones en sus dos caras serían invaluables, y algunos celos y quejas de Eren nunca podrían herir. Pero él se contuvo. No era el momento. Además, es mi culpa que ambos padres hayan muerto, mi culpa es que ella incluso se mudó con los Jaegers. ¿Quién quiere un hermano mayor así? Eren estaba ocupado tartamudeando las negaciones, con el rostro enrojecido, aunque Mikasa lo saludó con frialdad. Eichou. ¿Soy solo yo, o te has vuelto más bajo? Levi fue vencido por un extraño impulso entonces, para que ambos la golpearan en la cabeza, la abrazaran y la abrazaran. Él no sabía por qué. Nunca había sido de afecto físico. Levi apretó los puños. Eres un pequeño idiota. ¿Tienes alguna idea de lo jodidamente preocupada que estaba por ti? No te atrevas a hacer otro truco como ese otra vez. Pero él tampoco le diría eso a ella. Y eres un mocoso incorregible como antes. Esa no es forma de hablar con tu hermano mayor. Superior, Levi terminó, frunciendo el ceño a la chica, aunque él podía decir que incluso ella sabía que era a medias. Él era demasiado suave con ella. Mikasa inclinó ligeramente la cabeza, aunque Levi podía ver el brillo pícaro en sus ojos, y podía detectar el rastro de sarcasmo que apenas estaba allí en sus palabras. Tienes razón, estaba fuera de lugar. Mis disculpas. La perra es tan mala como yo algunas veces, supongo que corre en la sangre. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien. Ella no estaba, aunque podía ver esa tristeza en sus ojos, y le dolía, físicamente. Levi deseaba poder hacer algo para ayudarla, pero sabía que no había nada que pudiera decir o hacer que hiciera una diferencia. Aún así, lo intentó. Sé lo frustrante que es no poder usarlo, ya sabes. No poder pelear. Por supuesto, la mía es solo una lesión temporal, así que no puedo imaginar lo mucho que te apesta. Mikasa no dijo nada, su mirada cayó al suelo. Lo siento. Debería haberte protegido mejor. Que es mi culpa. Te dejo lastimarte, una vez más, en mi guardia. Así que básicamente quieres que cuide a Eren otra vez, junto con el resto de los dólares que asignas a mi nuevo equipo, dijo Levi con desdén. Suena divertido. ¿Puedo preguntar a quién propones agregar a mi pequeña familia feliz? Le lanzó una mirada a Erwin, una mirada no tan sutil que le habría parecido molesta a cualquier otra persona, pero Levi sabía que Erwin lo conocía mejor. Mi casa. Será mejor que me des mi casa. Mi casa misma, parecía estar pensando en las mismas líneas acerca de Eren. Se había enderezado ante las palabras de Erwin, mirando seriamente a Levi, y luego a Erwin y Angie. Levi resopló interiormente ante su expresión suplicante. Por supuesto que te llevo conmigo. Era un poco cómico lo desesperada que estaba por estar con Eren, pero él suponía que podía entenderlo mejor. Si Erwin no estaba de acuerdo en tenerla en su escuadrón, Levi lo convencería más tarde, de alguna manera. Sé que no puedo luchar para proteger a Eren, había empezado Mikasa, pero Erwin la saludó con la mano y puso los ojos en blanco a la mirada de Levi. No te preocupes, Mikasa. Por supuesto que te vas. Oh, maravilloso, dijo Levi sarcásticamente, asegurándose de que no sonara ni un poquito complacido. Mi favorito. Gracias, Levi murmuró a Erwin después de la reunión. Erwin lo miró divertido. ¿La querías en tu escuadrón tan mal? Si vamos a un lugar seguro, ¿qué mejor lugar para que ella mejore? Solo querías cuidarla, dijo Erwin, y Levi miró hacia otro lado, sin mirarlo a los ojos. Erwin continuó. Además, no quería tener que lidiar con las rabietas de Eren, Mikasa y tú si me atrevía a separarla de tu escuadrón. Aunque habían sido separados. Levi se maldijo a sí mismo, sacudiendo la cabeza para borrar todos los recuerdos que lo estaban bombardeando. Las horas se habían prolongado sin incidentes, y se había encontrado recordando su pasado, mientras volaba a través de los árboles, ignorando el aumento de pulsaciones en su pierna, que no se había curado lo suficiente para un uso tan riguroso de 3DMG. Levi ignoró el dolor cuando aceleró el paso, usando más gasolina de la que estaba acostumbrado. La velocidad era esencial en este momento, y recientemente no había más informes de titanes brotando dentro de Walrose. No debería haber tomado el reloj. Debería haberlo dado a Kirchstein, o Springer. Debería haberme quedado cerca de ella. Volvió a lamentarse, los acontecimientos del día anterior jugaban en su mente. Había sido completamente inesperado cuando su casita explotó detrás de ellos, bombardeada, sin duda, por la policía militar.
Levi inmediatamente sospechó las cartas anteriores que habían sido enviadas para Jin y Mikasa. Debían haber sido amañados, y él quería abofetearse por no haberlo adivinado. Logró evitar tanto la explosión como la policía militar que los siguió poco después, dando órdenes y confirmando sus sospechas de que eran responsables. Levi se quedó agachado en un árbol, mirándolos con recelo. No quería pelear, ni ahora, ni cuando tenía cosas más apremiantes de las que preocuparse. El resto de su escuadrón, Eren, Mikasa, habían estado dentro de la casa. Esos perros lo han perdido si decidieron que Eren ya no vale la pena seguir vivo. Hace las cosas más peligrosas para nosotros. Levi escaneó el perímetro, sus ojos pasaron del bosque a la casa en llamas. Estaba más que listo para saltar a las llamas, maldición de la policía militar, si encontraba alguna señal de su escuadrón, pero antes de eso, un movimiento en el bosque detrás de la casa destruida llamó su atención. Entrecerró los ojos, tratando de mirar más de cerca. Si se movía de su árbol ahora, cedería su lugar, y un encuentro frontal con la policía militar armada con 3 DMG, cuando su pierna no se había curado por completo, podría ser problemático para él si de alguna manera terminó en su captura. Lo último que Levi quería si Mikasa, Eren y el resto de su escuadrón lograban escapar. La policía militar no había visto la ligera conmoción cerca del borde del bosque, algo que Levi solo había notado debido a su posición privilegiada sobre las ramas de los árboles, sus ganchos 3 DMG asegurados a la corteza áspera. Estaba bastante bien escondido por las hojas y ramas, y razonó que si se quedaba completamente quieto, no lo encontrarían. Hasta que, por supuesto, se dieron cuenta de que su cuerpo no se podía encontrar entre las ruinas en llamas, y comenzaron a buscar a través de 3 DMG, pero Levi supuso que aún faltaban unos minutos para eso. Las figuras en el borde del bosque lograron escabullirse, para alivio de Levi. No podía saber quién era quién, pero sus instintos le dijeron que su escuadrón había logrado escapar. No es posible que alguien más intente eludir a la policía militar y escapar, aunque parece haber más en el grupo de lo que él hubiera esperado. Mikasa, Eren, Jin, Konie, Sasa, eso es extraño. ¿Quiénes podrían ser los demás? No quería nada más que seguirlos, pero estaban a un par de cientos de metros de distancia, su camino hacia ellos fue bloqueado por la policía militar a caballo o por 3 DMG. Era demasiado para arriesgar. Una serie de improperios vinieron a su lengua, pero no se atrevió a pronunciar ninguno de ellos. Era su deber proteger a sus camaradas, y aún así, se estaban escapando de su alcance una vez más, y no podía hacer nada más que acurrucarse en un árbol y mirar, sintiéndose absolutamente disgustado por la situación en la que se encontraba. La policía militar envió un grupo de búsqueda, confirmando la creencia de Levi de que su escuadrón había logrado escapar. Confió en sus habilidades para superar a la policía militar, incluso con Mikasa con discapacidad. Con el tiempo, la mayoría de los miembros de la Legión de Scouting se hicieron infinitamente más competentes con 3 DMG que la policía militar, que casi nunca tenía que usar el equipo para algún propósito práctico, y los de sus escuadrones eran de los más rápidos y fuertes. Eren llevaría a Mikasa si tuviera que hacerlo. Pero aún así, Levi no pudo evitar sentir la preocupación por roerlo mientras esperaba fuera de la noche, esperando permanecer sin ser detectado. La policía militar se había ido por la mañana, junto con todos los rastros del escuadrón de Levi. Levi pasó medio día tratando de localizarlos, pero fue en vano. Al no ver otra opción, corrió de regreso a la sede. Tendría que informar la situación a Erwin, reabastecerse de suministros, su gas era solo un poco más para hacer el viaje de regreso, probablemente obtener algún tipo de envoltura protectora para su pierna y luego volver a emprender una misión de búsqueda. Te estoy recuperando a todos, prometió Levi, apretando los dientes. A menos que me lo devuelvas primero. Te seguiré fuera de las paredes hacia el territorio de Titán si tengo que hacerlo. No voy a dejar que otro escuadrón bajo mi cuidado se salga de mi alcance. Especialmente uno contigo en ella, Mikasa. Te encontraré y te devolveré. Jodidamente lo juro. Cuando finalmente llegó al cuartel general de la Legión de Exploración, Levi ni siquiera se detuvo para tomar un descanso, ignorando a todos los soldados que lo saludaron. Él casi irrumpió en la oficina de Erwin sin tanto golpe. Erwin se levantó de su escritorio ante la repentina intrusión, con las cuchillas en la mano. La confusión se derramó en su rostro cuando reconoció a Levi. ¿Qué estás haciendo aquí? Erwin preguntó bruscamente. ¿Dónde está? Nos bombardearon, dijo Levi sin aliento. Policía militar, esos vagabundos. Mi escuadrón, creo que todos se escaparon, pero no pude seguirlos a tiempo, ni rastrearlos. Necesito reabastecerme de suministros, y luego voy a buscarlos.
Erwin se tomó un momento para procesar toda la información. ¿Realmente intentaron bombardearte? ¿Cómo adivinaron tu ubicación? Creo que esas malditas cartas tenían rastreadores en ellas. La cara de Erwin se oscureció. Debería haberme dado cuenta de eso, no debería haberlos pasado a Angie, todos cometemos errores, superémoslo. ¿Alguna idea de dónde están ahora? No tengo una puta pista, pero las encontraré una vez que vuelva a surtirlas. Levi estaba decidido y más que listo para salir de nuevo, pero Erwin lo detuvo, poniendo una mano sobre los hombros de Levi. ¿Qué? Levi gruñó. No tengo tiempo para charlar. Solo vine a informar. Hay algo que necesito decirte, Levi, dijo Erwin con gravedad. Los ojos azules de Armin Adler brillaban y su saludo era rígido. Era más pequeño y más delgado de lo que Erwin había sido a esa edad, pero Erwin ciertamente podía ver a alguien reflejado en el chico que estaba en su oficina. Puede que tenga un asiento, le dijo a Armin, haciendo un gesto hacia la silla. Erwin cerró la puerta con seguridad detrás de ellos, asegurándose de que nadie, excepto los dos, estaría al tanto del contenido de su próxima conversación. Los ojos perceptivos de Armin se dirigieron a la puerta cerrada, pero él no dijo nada, manteniendo una cara tranquila y abierta. Estoy seguro de que te estás preguntando por qué te he convocado aquí solo, dijo Erwin, sentándose detrás de su escritorio y juntando las manos mientras observaba a Armin con astucia. Estoy seguro de que tiene una buena razón para hacerlo, señor, respondió Armin obedientemente. De hecho lo hago, dijo Erwin. Confío en ti, Armin. Eres un chico inteligente, y confío en ti y en tus instintos tanto como confío en los míos, quizás incluso más en algunos casos. Armin pareció sorprendido, sonrojándose ante este repentino cumplido. Gracias, señor, tartamudeó. Realmente hago mi mejor esfuerzo. Como saben, Eren, Mikasa y Levi tienen una misión importante, por eso se han ido durante el último día. El rostro de Armin no traicionó nada por un momento, hasta que fingió una sorpresa perfecta. ¿Es así, señor? No tenía ni idea. No mientas, Armin. Señor, Eren y Mikasa nunca me dijeron nada. Estoy seguro de que intentaron ocultarlo lo suficientemente bien. Pero eres más inteligente que eso. ¿Cuándo lo resolviste? La noche en que se fueron, en realidad, admitió finalmente Armin. Sentí que algo estaba mal con ellos, que estaban ocultando algo, pero no quería presionarlos si no me lo decían por su propia cuenta. Cuando no los vi a ellos ni a Levi y Chou al día siguiente, asumí que tenía algo que ver con una especie de misión. ¿Qué tipo de misión crees que es? Erwin preguntó, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Lo más probable es que esté en el sótano de Eren en Shiganshina, señor, dijo Armin sin perder el ritmo, mostrando su extraña percepción, una vez más. Tienes razón, dijo Erwin, impresionado. Esa es exactamente la misión a la que les envié a los tres. Creo que puedes entender, después de nuestra última misión fuera de las paredes, por qué preferí mantener esta misión secreta en pequeña escala. Si Armin sentía algún temor por la idea de que sus dos mejores amigos se aventuraran en tierras llenas de titán, hizo un buen trabajo al esconderlo después de la confirmación de Erwin. Supongo que tiene sentido, señor. Habrá menos bajas, y Eren estará a salvo con Levi y Mikasa protegiéndolo. También es más probable que pasen sin ser detectados. Exactamente. Erwin asintió, un momento de silencio pasó entre ellos. Este niño hará un gran líder algún día. Es más astuto de lo que parece, y definitivamente sabe más sobre todo de lo que dice. Entonces, ¿cuál es tu impresión de Annie y Leonard? Armin pareció un poco sorprendido por la pregunta. Yo, no creo que sea una mala persona, respondió finalmente. Sé que es algo terrible de decir, considerando a todas las personas que ha matado. No era muy amigable cuando éramos graduados, pero creo que era una de las personas a quienes no le gustaba, o eso es lo que pensé. Solía considerarla como una amiga, aunque creo que ya no puedo decir eso. Tal vez estoy siendo sentimental, pero ella me salvó la vida cuando podría haberme matado, por eso no creo que sea tan fría. Asesino de sangre que todo el mundo hace que sea. Armin estaba sopesando sus palabras con cuidado, y Erwin asintió. Seguir. Ella siempre fue muy reservada, así que no puedo fingir que la conozco. Pero creo que ella tiene una razón para lo que está haciendo, por la que está luchando tan fuerte. No creo que sea una mala persona, pero solo creo que está luchando por una causa que es realmente diferente a la nuestra, pero a ella le parece la correcta. ¿Una causa diferente? Erwin juntó las cejas. ¿Crees que hay algún mérito en esta causa diferente? No sé qué es, señor, dijo Armin.
Por lo tanto, no puedo decir si tiene mérito o no. Estoy seguro de que Annie, y Bertolt y Reiner y los demás, piensan que hay un propósito en lo que están haciendo. Que ven algún propósito en sacrificar cientos de vidas inocentes. ¿Crees que eso puede ser justificado? Preguntó Erwin. ¿La pérdida de vidas inocentes? Dado el conocimiento que tengo, no lo creo, dijo Armin. Hay una diferencia entre los soldados que voluntariamente van a enfrentar a los titanes de frente, y los civiles inocentes que son comidos o pisoteados. No es una gran diferencia, pero tenemos que trazar una línea en algún lugar, ¿no? Definitivamente será un buen táctico, ese. Piensa como yo. Creo que los titans son monstruos, y que lo que Bertolt y Reiner hicieron para dejarlos entrar fue igualmente monstruoso, continuó Armin. Pero no creo que eso necesariamente los convierta en monstruos. Y Annie ni siquiera era parte de eso, todo lo que quería era secuestrar a Eren, y antes de que pudiéramos descubrir su razón, se cayó. Estoy realmente confundido acerca de todo esto, y me gustaría que tuviéramos más respuestas. Respuestas. Erwin repitió. Estoy de acuerdo con usted en eso. Necesitamos respuestas. Me resulta cada vez más difícil justificar poner en peligro la vida de mis soldados cuando ni siquiera sabemos a quién y por qué luchamos exactamente. Bueno, no hay nada que podamos hacer en este momento, ¿verdad? Armin preguntó con tristeza. El cristal de Annie no se agrietará, y los otros están fuera de las paredes, muy probablemente. No hay nada en este momento, Armin. Pero hay posibilidades a tener en cuenta. Voy a darte una misión. Una misión de alto secreto con una fecha límite prorrogable que no terminará hasta que sientas que es necesario. Los ojos de Armin se ensancharon, y se inclinó hacia adelante, sintiendo la importancia de lo que Erwin estaba a punto de confiarle. En el futuro, si alguna vez nos encontramos con ellos otra vez, cualquiera de los cambiadores de titán, y creo que, tarde o temprano, necesitaré que seas un espía. Una especie de doble agente. Armin lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Erwin continuó. He recibido informes de Cait Shadis. Fuiste muy querido en tu grupo de graduados. A diferencia de Eren, quien se enfrentó con algunos de sus compañeros de escuadrón y tuvo una tendencia a las palabras de enojo que llevaron a las peleas, o Mikasa, quien era frío y distante. Fuiste cálido y amistoso. Bastante pacificador. Tuviste relaciones amistosas con todos. No es así. Yo, supongo que si lo pones de esa manera, Armin vaciló. A diferencia de Eren y Mikasa, nunca le di a nadie una razón para que no me gustara, o que estuviera celoso de mí. Eres inteligente y más astuto que la mayoría. Tienes una mente astuta y puedes confiar en ti. Quiero que pongas esas habilidades en práctica. ¿Habilidades? Armin parecía inseguro. Nunca me he considerado como particularmente hábil de ninguna manera, señor. Bueno, estoy diciendo que lo eres, y que tus habilidades pueden acercarnos más a ganar esta guerra que las habilidades del titán de Eren o el estilo de lucha inhumano de Mikasa. Si surge la posibilidad, en nuestro próximo encuentro con los cambiantes del titán, quiero que seas un agente doble. ¿Cómo? ¿No estaremos luchando contra ellos? Estoy seguro de que descubrirás algo. Es probable que no te maten, como sugiere el incidente con Annie que mencionaste. Una cosa está clara. Saben algo que nosotros no sabemos. Tienen información que no tenemos. No, información que pueda ayudar a descubrir algunos de estos misterios y secretos, que puedan darnos respuestas a las preguntas que hemos estado haciendo durante décadas, respuestas que hemos estado buscando desesperadamente pero que no podemos encontrar, respuestas por las que he estado arriesgando la vida de mis hombres. Si se hace amigo de ellos, o va con ellos, o si de alguna manera los convence de que está de su lado, podría obtener estas respuestas. Armin estaba temblando. Entonces estás diciendo que yo también debería ser un traidor. Dejar las paredes con ellos la próxima vez que vengan aquí. Estoy diciendo que deberías jugar al traidor, si es necesario. Estoy diciendo que siempre que surja una oportunidad, debes aprovecharla. No puedo predecir cómo y cuándo nos cruzaremos con ellos a continuación. Pero necesitamos saber que ellos lo saben, y solo podemos hacer eso si tenemos a alguien que esté dispuesto a ser un espía. Alguien a quien yo mismo, y en quien podamos confiar. ¿Y crees que esa persona soy yo? Sé que la única persona capaz de salirse con la suya es usted. Armin tomó algunas respiraciones profundas. ¿Y estás diciendo que hago esto por cualquier medio que sea necesario? ¿Por cuánto tiempo sea necesario? Erwin asintió, cerrando los ojos con el joven. ¿Aceptas la misión?
El puño de Armin temblaba cuando se lo llevó a su corazón, pero su mirada era verdadera. Acepto, señor. Me estás jodiendo. Levi no pudo contenerse después de escuchar la explicación de Erwin. ¿Me estás diciendo que enviaste deliberadamente al mocoso menos morónico, el único con una apariencia de sentido común y cerebro entre todos los imbéciles, a manos enemigas, en alguna misión secreta no especificada por un tiempo no especificado? Esencialmente, sí. ¿Toda la historia del secuestro fue una carga de toros? No estaba allí, pero si lo que dice Angie es cierto, la historia del secuestro parece genuina, dijo Erwin. Supongo que fue una suerte que ellos también quisieran a Armin. Afortunado, mi trasero, murmuró Levi. Es más probable que mantengan como rehenes al pobre niño. Eren y Mikasa te odiarían si supieran esto. Hice lo que tenía que hacer, dijo Erwin firmemente. Y por el sonido de lo que me dijiste, tu escuadrón no pudo escapar sin ayuda de ese ataque repentino. ¿Estás diciendo que tenían ayuda? Levi entrecerró los ojos. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber visto a más personas de las que esperaba cuando se escabullían del bosque. No pude distinguir quiénes eran, pero me pareció extraño. Esas áreas de Walrose son remotas, dijo Erwin. No tenemos registros de los civiles que viven allí. Creo que en este punto es seguro adivinar que Eren y el resto de tu equipo están en compañía de Armin y los demás. ¿Es eso así? Levi se erizó. Si ese es el caso, ¿cómo estás tan jodidamente tranquilo con todo eso? En caso de que lo hayas olvidado, esos bastardos son la raíz de todos nuestros problemas. Son la puta razón por la que Mikasa casi muere en primer lugar. Menciona, trabajan para ese jodido mono peludo. Necesito recuperarlos, y llévalos de vuelta, Levi, dijo Erwin. Simplemente no solo. ¿Cuánto tiempo crees que tomará hasta que lleguemos a Titán Village, gruñó Sasa, resoplando mientras contenía el aliento. Hemos estado escalando esta maldita montaña desde el amanecer. Deja de llamarlo así. Connie le siseó. Solo porque los tres puedan convertirse en titanes no significa que toda su aldea esté llena de cambiantes. Es solo una broma, dijo Sasa, encogiéndose de hombros. Y una posibilidad, aunque ella no quería verbalizar ese pensamiento bastante aterrador. No es una broma graciosa, replicó Connie, y Sasa comprendió de inmediato su incomodidad, sus ojos se ensancharon mientras se cubría la boca con las manos. La aldea entera de Connie se había convertido en titanes, por lo que, naturalmente, el término Titán Village era desconcertante para él. Lo siento mucho. Ella gimió, eso fue tan insensible de mí. Cállate, está bien, dijo Connie apresuradamente, mientras Reiner se daba la vuelta y miraba por encima del hombro. ¿Está todo bien? Sí, solo nos estamos preguntando cuánto tiempo tomará. ¿Nuestro pueblo se encuentra dentro del próximo valle?, dijo Reiner. Una vez que estemos en la cima de este acantilado, podrás ver. Genial, dijo Connie sin entusiasmo, antes de intercambiar una mirada con Sasa. Su fascinación inicial con el mundo exterior se había desvanecido después de un tiempo, y una vez más desconfiaban de Reiner y los otros cambiadores, así como de su misteriosa aldea. Jin parecía captar sus incertidumbres. No me importa lo que diga Armin, no confío en ellos, murmuró. Eren tampoco. Sea lo que sea que pase, mantente en guardia. Prepárate para usar tus 3 DMG en cualquier momento. Los 5, al menos, tenemos que mantenernos unidos a toda costa. Sasa y Connie asintieron, mirando a Eren y Mikasa. El dúo había estado tranquilo durante todo el viaje, aunque algo acerca de Eren había cambiado desde esa mañana. Su expresión era más suave de lo que había sido después de que Armin había revelado el trágico secreto de su padre. Eren parece mejor, ¿no crees? Sasa comentó. Bien por él, dijo Connie en voz baja. No puedo imaginar lo que está pasando. Realmente no sé qué decirle en este momento y dudo que incluso quiera hablar sobre algo de eso, pero tienes razón, parece que está más vivo que antes. Me alegro. Yo también. Jin no dijo nada sobre el tema. Había notado el estado de ánimo más brillante de Eren, pero también había notado algo sobre Mikasa. Había un brillo en sus ojos que Jin nunca había visto antes, y color en sus mejillas. Apenas se notaba. Seguía siendo su persona habitual y tranquila, pero la actitud fría y despiadada que a menudo exudaba parecía haberse descongelado. Una vez, Jin incluso la había sorprendido sonriendo suavemente para sí misma. Había hecho que su corazón palpitara, ella tenía una sonrisa encantadora, y era algo raro de ver.
Los espíritus superiores de mi casa habrían levantado los suyos, porque él quería que ella fuera feliz, pero Jin tenía la sensación de que estaba conectada con Eren. También había visto a Eren mirando a mi casa, de vez en cuando, algo tierno y casi adorador en la mirada de ojos verdes del chico que hacía que Jin quisiera vomitar y luego golpear la cara de Eren. No estaba exactamente seguro de cuál era el trato con los dos. Ya estaba. Desde que Eren había rescatado a mi casa, cuando Jin pensó erróneamente que se la había comido, la pareja parecía más cerca que nunca. A Jin le molestaba que, aunque en lo más profundo de su ser, sabía que estaba librando una batalla perdida. Bien. Reiner respiró hondo y tragó saliva. Parecía bastante nervioso, lo que era inusual. Aquí estamos. Señaló el borde del acantilado en el que estaban parados. El pueblo se extendía debajo de ellos, pero en realidad, no era más que una masa de grandes chozas y cabañas de mala calidad, con algunas casas de campo más elegantes. Parecía haber un par de cientos de alojamientos separados, serpenteando a través del valle y agrupados alrededor de las laderas de la montaña. Había un edificio de aspecto formidable, casi como un gran castillo de ladrillos, enclavado en una hendidura en la ladera de la montaña. Una gran cascada salpicó la ladera de la montaña, desembocando en un río que fluía entre las cabañas y cabañas. A primera vista, parecía ser un lugar lo suficientemente encantador, algo primordial y ciertamente nada espectacular. Algo que se asemeja a uno de los pueblos dentro de las murallas, en las afueras de la capital, donde los residentes preferían sus estilos de vida rurales. Tanto Sasa como Konie no pudieron ocultar su aspecto de decepción. Habían estado esperando algo más grandioso. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó Jin, entrecerrando los ojos. Se ve desierta desde aquí arriba. De hecho, se veía bastante desierta. Aunque eran bastante altos, a juzgar por el tamaño de las cabañas y cabañas, era justo suponer que todavía deberían ser capaces de detectar y habitantes rodeando. Pero ni un alma estaba a la vista. ¿Están durmiendo bien en sus casas?, respondió una nueva voz. Después de todo, es la hora de la siesta. Son muy civilizados en cuanto a sus hábitos de siesta. Por cierto, bienvenidos a nuestra aldea. Ya es hora de que lleguen aquí. Ymir. Sasa exclamó, con los ojos desorbitados mientras miraba a la chica alta morena que había elegido para hacer una aparición repentina. ¿Qué diablos estás usando?, Konie preguntó después de un momento, parpadeando. Me tomó un rato reconocerte. De hecho, la apariencia de Ymir era bastante inusual. Durante su tiempo como soldados, Ymir siempre había preferido pantalones y una camisa simple cuando no estaba en uniforme, manteniendo su cabello oscuro atado en una cola de caballo suelta. Pero ahora su cabello estaba suelto, y estaba vestida con un trozo de tela blanca que fluía que solo podía describirse como un vestido de algún tipo, aunque primitivo en su forma y corte. La parte más extraña era la corona de espinas y hojas que rodeaban su cabeza. ¿No crees que ella se vea más bonita así?, dijo una voz femenina. ¿Zrista? Sasa chilló. Tú también estás aquí. Es historia, la pequeña chica rubia corrigió. Ella estaba vestida con su ropa casual habitual, una falda con una camisa. Se acercó a Ymir, uniendo sus brazos y entrelazando sus dedos. Ha pasado un tiempo, ¿no es así? Estoy tan feliz de que te hayan traído aquí a salvo. Todavía no entiendo por qué Ymir está vestida así, dijo Konie. ¿Qué diablos es esa cosa en tu cabeza? Te ves como una especie de reina aspirante que lleva una corona. Se rió de la idea, aunque la cara de Ymir se oscureció. Mi ropa se ajusta a mi título, espetó ella. Y la corona fue hecha para mí por un aldeano. Hubiera sido un insulto para él si hubiera elegido no usarla. Le haré saber que soy el líder de esta aldea, segundo al mando, en realidad. Me admiran como una especie de reina. En realidad, creo que eres más una diosa para ellos, interrumpió Reiner con una sonrisa irónica, y Ymir puso los ojos en blanco. Se volvió hacia el grupo, explicando. Mira, ese es el apodo por el que pasa aquí, como la llaman todos los aldeanos. Ymir-sama. Y alguna otra palabra en su lengua nativa que, según la propia Ymir, significa diosa. ¿Qué? Konie resopló. Estás bromeando, ¿verdad? De ninguna manera. Fue Eren quien habló, después de mucho tiempo, con una expresión de horror en su rostro. Él intercambió una mirada con Mikasa, quien por una vez, parecía igualmente aturdida. Es solo un apodo, muchachos, superarlo, murmuró Ymir, quitándose el pelo. De todos modos, probablemente debería hacer que nuestros queridos aldeanos se despierten ahora. Te darán una agradable bienvenida, lo harán. Ella se llevó las manos a la boca y gritó algo en una lengua extraña que ninguno de ellos podía entender.
Su voz era gutural y resonaba inquietantemente por todo el valle, enviando escalofríos por sus espinas. Mikasa, Eren se volvió hacia la chica a su lado, susurrando con urgencia. Mikasa, ella es la, no ahora, Eren, dijo Mikasa rápidamente. Eren. Mikasa. Era Jin, bajó la voz cuando se unió a los dos. No creo que los demás se hayan dado cuenta, pero, ¿te da la impresión de que algo es realmente raro en este pueblo? Sé de lo que estás hablando, dijo Mikasa de inmediato. Simplemente no puedo entender qué. ¿Qué tan alto crees que somos? Preguntó Jin. Me refiero a este acantilado, ¿qué tan alto crees que es? Yo diría que un poco más de 100 metros, respondió Mikasa. Alrededor de 2 veces la altura de las paredes. Nunca he estado tan alto en mi vida, admitió Jin. Y no sé cómo se supone que debe ser la vista desde aquí arriba. Por lo tanto, puedo estar completamente equivocado. Solo estoy pensando en cómo era la vista desde el muro con vista a Tost, y cuán pequeñas son todas las casas y los edificios solían mirar desde allá arriba. Tienes razón, dijo Eren de repente, poniéndose al día. Tienes razón, si estamos realmente tan arriba, todas esas cabañas y cabañas, deberían verse más pequeñas desde aquí arriba, ¿no deberían? Mucho más pequeñas de lo que realmente parecen, se fue apagando, la comprensión lo comprendió, justo cuando los habitantes de la aldea dormida de abajo comenzaron a moverse, en respuesta a la llamada de Ymir. Salieron de sus enormes cabañas y chozas de gran tamaño, se reunieron en la base del acantilado y miraron hacia arriba. Sus cuerpos parecían de formas extrañas, y algunos de ellos eran más pequeños, como niños, pero los más pequeños también parecían increíblemente grandes, incluso desde más de 100 metros de altura. Ninguno de ellos parecía estar usando ninguna forma de ropa, y aunque Eren no podía ver sus caras, estaba seguro de que todos estarían desfigurados, estirados por sonrisas inquietantes y horriblemente familiares. Una oleada familiar de odio ardió dentro de él mientras miraba a los aldeanos emergentes. Eren apretó el puño cuando oleadas de conmoción atravesaron su cuerpo, pero cuando habló, su voz estaba cargada de malicia. Titanes. Fin del capítulo.